A continuación, le invitamos a escuchar un sermón predicado en Iglesia Centro de Sanidad. Hoy quiero hablarles un poquito sobre el espíritu y el alma del hombre, porque hay conceptos que tenemos, máximo cuando uno es nuevo en las cosas del Señor, y no entendemos realmente lo que es el espíritu humano, lo que es el alma y lo que es el cuerpo. Y muchas veces creemos que es lo mismo, pero realmente no es así. Entonces, cuando entendemos nosotros realmente cómo funcionamos en estas tres partes de nuestro cuerpo, o en esta parte de nuestro ser más bien, entonces vamos a funcionar de una forma mejor y vamos a entender la palabra mejor, porque a veces no entendemos conceptos de la palabra. Por ejemplo, como en Juan 3 y 3 al 6 dice: respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Para poder entender este concepto tenemos que saber cómo fue formado el espíritu del hombre o el espíritu humano. Muchas personas, como les decía, creen erróneamente que el ser humano estamos formados solo por un cuerpo y alma, y el espíritu y el alma es la misma cosa, y no es la misma cosa. O sea, el espíritu y el alma no es la misma cosa. De acuerdo a la Biblia, no es así. Dios los creó tripartitos. ¿Qué quiere decir? En tres partes. ¿Amén? ¿Estamos? Es decir, nuestro cuerpo está compuesto de estas tres partes, que son espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. En 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo en todo vuestro ser, o sea, todo vuestro ser, que es espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama, el cual también lo hará. Así que el ser humano está compuesto de tres partes. Decimos cuerpo y espíritu. A ver, ¿cómo estamos? Espíritu, alma y cuerpo. Espíritu, alma y cuerpo. Cada una de estas partes tiene una función diferente. Cada una de estas partes tiene una función diferente en nuestra vida. Así que aparte de su alma, el ser humano posee un espíritu y es la parte más interna del ser humano. El espíritu es la parte más profunda del ser humano. Comprender esto, hermanos, es vital de importancia para comprender la transformación por medio del espíritu, y nosotros poder explicarle a alguien también sobre la transformación en el espíritu. Hay veces que nosotros lo podemos entender porque el Espíritu Santo nos los trae a revelación a nosotros, pero comprender o para explicarlo a veces no lo podemos explicar porque no podemos tener las palabras justas o precisas para poderlo explicar a alguien más. Lo podemos entender porque el Espíritu nos los hace entender, pero ¿cómo se lo puede explicar a alguien? Mire, por medio del cuerpo estamos como conscientes del mundo físico. El cuerpo es esto, este es el cuerpo. El cuerpo tiene 5 sentidos, que son vista, tacto, olfato, gusto y oído. Y a través del alma, el ser humano está consciente de sí mismo.
pero únicamente a través del Espíritu está consciente de Dios. O sea, si te das cuenta la función, a través de los 5 sentidos que hablábamos ahorita, estamos conscientes de nuestro físico, pero a través del Espíritu estamos conscientes de la existencia de Dios. Una persona que no ha nacido de nuevo o que no ha nacido en el Espíritu está incompleto, y esa persona no tiene conciencia de Dios, no tiene una comunicación con Dios, porque les falta nacer en el Espíritu. Pero el ser humano, cuando está completo, es cuando tiene, decíamos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, por eso mucha gente queremos que ellos entiendan lo que nosotros sentimos al buscar de Dios. Pero el que no ha aceptado a Jesucristo como su Salvador, el que no ha nacido de nuevo, no puede entender eso, porque no tiene esa conciencia. Es, por ejemplo, a través del cuerpo, a través de la vista, yo puedo verlos a ustedes y puedo estar consciente de todo lo que está, los colores que están aquí, todo eso. Pero si yo no tuviera la vista, yo no los pudiera ver. Si yo no tuviera el oído, no los pudiera escuchar. ¿Me explico? Y si no pudiera tener el olfato, no pudiera oler, como muchos que con el COVID que quedaron sin olfato. Hay veces que se está tirando el gas y ni cuenta se dan. No tienen conciencia porque no huelen. Algo así parecido es en el espíritu. El que no ha nacido de nuevo no tiene conciencia de Dios, no puede entender las cosas de Dios, y para él le parece locura, le parece que somos hasta ridículos, que somos extremistas, que como Dios te está lavando el cerebro. No sé si le han dicho, te lavaron el coco, que no, que Dios no existe. No tienen conciencia de Dios porque su ser espiritual, su espíritu, no ha nacido y no hay conexión con Dios. O sea, no hay una conciencia de que Dios existe. ¿Amén? Amén. Por eso es importante, es de vital importancia que nosotros entendamos cómo funciona cada una de estas 3 partes. Por ejemplo, el origen del cuerpo y el origen del espíritu del hombre. ¿Cómo se originó? De acuerdo a la Biblia, el espíritu humano tiene su origen en Dios. Cuando el hombre fue creado, Dios sopló de su aliento de vida en él, en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aliento que vino a ser espíritu humano. Luego se nos dice que Dios es quien forma el espíritu del hombre en él. Así lo dice Zacarías 12:1. Dice así: profecía de la palabra de Jehová cerca de Israel, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. ¿Qué dice? Y forma el espíritu del hombre dentro de él. Así que el ser humano es creación de Dios, y él puso en su interior, para que como Dios es un espíritu, dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Desea seguir y deseándose tener compañerismo con él a través del espíritu para disfrutar de la amistad y la gloria de Dios. Pero por eso el hombre tiene que nacer de nuevo, tiene que nacer en el espíritu para poder tener esa comunión con Dios. Los seres humanos no somos animales, no somos como los animales que no tienen ese sentimiento y no tienen la capacidad de entender y de tener
comunión con Dios como la tiene el ser humano, y esa nos es dado a través del Espíritu. ¿Cómo funciona esto? El espíritu humano, como las otras partes del ser, como es el alma y su cuerpo, también este espíritu tiene ciertas funciones principales. Así como el cuerpo tiene sus 5 sentidos, el espíritu posee conciencia, intuición y comunión. ¿Qué posee? Conciencia, intuición y comunión. Ahorita les voy a explicar estas 3 cosas, qué es lo que significa. Cada una de esas tiene su propósito en nuestra vida, en nuestro ser. Por ejemplo, con la vista, como les decía ahorita, podemos nosotros ver lo físico. La vista tiene su función, las funciones del espíritu en el hombre tienen sus funciones o su razón de ser. Por ejemplo, la conciencia. ¿Qué es la conciencia? O no sé si se han fijado, dicen, ay, este le dio cargo de conciencia. ¿Se han fijado? O este no tiene conciencia. Y los que ahora andan ahí de sicarios, dicen, no tienen conciencia, hacen estas cosas y qué inconscientes son, ¿no? Por falta de conciencia. ¿Qué es la conciencia en sí? Déjame decirle que la conciencia, este órgano espiritual del espíritu humano, discierne entre lo divino y lo no divino. Y no lo hace basado en el conocimiento mental, sino por un espontáneo juicio directo en el interior. Cuando hacemos algo malo, la conciencia nos hace con cierta inquietud, nos empieza a redarguir, nos empieza a llamar la atención, ¿verdad? Empieza a haber esa inquietud espiritual. Y dice, cuando la conciencia empieza a intentar buscar, si quieres agarrar algo que no es tuyo y andas buscando y a ver quién te ve y todo, y te lo echaste a la bolsa, y aunque lo lleves y no te vio nada y parece que te lo vio, que todos te ven, y ahí vas caminando, ahí está. Eso se llama conciencia. Esa conciencia es la que nos trae conocimiento de lo divino y de lo malo, de la función de que hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Es la que nos frena para no hacer lo malo. Por ejemplo, los carros tienen muchos sensores, y esos sensores son para indicarnos el funcionamiento del carro. Y si hacemos caso omiso de esos sensores cuando se empiezan a activar, ¿qué va a pasar? Que el carro se nos va a dañar. Si el carro se queda calentando y anda prendiéndote ahí de la temperatura que está caliente, y no hace el caso, va a llegar al grado que el motor se va a tornar. O te falta aceite al carro, le está faltando, el foquito empieza a prender, que le falta aceite, y no le pones y así lo caminas. ¿Qué va a pasar? Al rato el motor se va a pegar, se va a desvielar. Se le van a pegar las bielas, desvielar. Y así sucesivamente la transmisión se calienta, tiende a prender y no hacemos caso, al grado que ¡pum!, se dañó. ¿Por qué? Porque no atendemos a tiempo lo que nos estaba indicando que algo andaba mal. Es lo mismo que pasa en la vida espiritual. En la vida espiritual, cuando empieza la conciencia a redarguirnos, llega el momento que el Espíritu Santo nos está diciendo, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y bueno, no lo voy a hacer, pero sigues haciendo. Llega el momento, dice la Biblia, que se constricta la conciencia, el espíritu se constricta y ya no te avisa. Y cuando pasa eso, es porque realmente la vida del cristiano, la vida del creyente ya está débil, se ha muerto. Ya la conciencia. Hable usted con una persona que antes vino a la iglesia y que ya no está, que anda en el mundial, se va a dar cuenta que la conciencia ya no le funciona. Y hasta nos sorprendemos de hablar con ese tipo de personas. Pero ¿cómo si antes era así y ahora por qué es así? ¿Y por qué ahora no le redarguye el espíritu?
porque la conciencia, ya el espíritu que le redarguía, ya se ha contristado, esa función ya no está activa en esa persona, y lo mismo es Shona que Juan. Para él no importa. Entonces la conciencia es muy importante porque esto nos mantiene, nos corrige y nos reprende, tanto nos aprueba lo correcto como nos desaprueba lo incorrecto. La conciencia es la que nos aprueba cuando hacemos cosas buenas, y cuando hacemos cosas malas, ahí nos está diciendo, hey, cuidado. Y tenga mucho cuidado cuando la conciencia ya no está funcionando. Que antes lo que usted sentía le redarguía hacer las cosas malas, y que antes sentía hacer cosas malas, y ya no siente nada y lo hace. Cuidado, porque la conciencia ya no está activo esa parte, porque se ha contristado el Espíritu Santo, y eso es un indicativo de que vamos al precipicio, que la vida espiritual va en decadencia. Empieza, por ejemplo, fíjense ustedes los hermanos, ¿cómo empiezan? Faltando un servicio, y le digo, ay, no fui, y anda, no fui en servicio, hasta me hablan, pastor, no fui bien. No, después de ese rato, falta otro servicio, ya no me hablan. Le faltan 3 servicios, ya menos me hablan. De rato, ya ni vienen, y ya no sienten nada. Pero empezaron poco a poco. Y ese alejamiento, pues te va llevando al final de irte totalmente, apartarte de las cosas de Dios. Y para regresar, es donde está el meollo del asunto. Así que cuando la conciencia de Dios te empieza a indicar, el Espíritu Santo te empieza a redarguir, haz caso a la corrección del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La conciencia no se limita al hacer ver únicamente lo malo. La conciencia nos avisa, nos inquieta mucho antes de que hagamos lo malo. Mucho antes. Por ejemplo, el que sucumbe a una relación extramatrimonial o a un engaño dentro del matrimonio no es espontáneo, es predeterminado mucho antes de que suceda. Es predispuesto a hacer. No, es que la carne es que la carne es débil. Pero ¿desde cuándo estaba esa parte, esa atrayente? Poco empezó, poco a poquito, hasta que llegó y llega al hecho de hacerlo. Pero no es así. A la de siempre va a haber un tiempo donde si la conciencia está diciendo, hey, eso que estás haciendo no está correcto, hey, no hagas esto, y no haces caso, y llega el momento, y ya cuando lo haces, pues ya tenía pensado hacerlo por mucho tiempo, antes de hacerlo. No sé si me explico. ¿Ok? El pecado siempre produce malas consecuencias y nos hace mucho daño a nosotros, y lo peor de todo es que nos aleja de Dios. Y el pecado te aísla de la comunidad de fe, de estar con nosotros. El llegar ya a pecar, a fracasar en algo, te va a aislar de la comunidad de fe. Pero eso es importante, que cuando empiece la conciencia a nosotros a alertarnos, hagamos caso, antes de que sea demasiado tarde. Amén. Mira lo que dice Hechos 24:16.
Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres, dice Hechos 24:16. Y viendo la conciencia, pero la intuición, ¿qué es la intuición? La intuición nos ayuda a comprender lo que es espiritual y lo que no se puede conocer mentalmente. Es donde el Espíritu de Dios da la revelación a su luz para podernos conocer lo espiritual. Con la mente no podemos entender las cosas de Dios, pero con el Espíritu de Dios obrando en la intuición de nuestro espíritu, conocemos lo que es de Dios y este espíritu humano se lo comunica a la mente. Pero no solamente conocer lo que es de Dios, sino también conocer a Dios mismo. Por eso en Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dios quiere que lo conozcamos no intelectualmente, sino intuitivamente, en la intuición, en nuestro espíritu, intuirlo. Dice Marcos 2:8, y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaba de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Así que la intuición nos trae conciencia a nuestro espíritu de la existencia de Dios. Nos intuimos que Dios existe. Quiero un poco rápido porque no queremos irnos temprano. Eso es la intuición. ¿Se entendió lo que es intuición? Nos vamos a la comunión. Yo quiero ver estas tres partes y luego ver lo demás. Estamos hablando de conciencia, intuición y comunión. La comunión, con esta función nuestro espíritu puede comunicarse directamente con Dios. Puede haber comunicación entre dos naturalezas diferentes. Dios es espíritu, y si hemos de vivir en comunión con Él, debemos usar nuestro espíritu. Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren, dice San Juan, ¿verdad? El intelecto humano no está capacitado para tocar o comunicarse con Dios. Usted puede ser muy inteligente, puede ser sabio, puede tener una inteligencia superdotada, pero eso no te ayuda ni te capacita para tener una comunicación con Dios. Por eso muchos sabios, científicos, ellos niegan la existencia de Dios. Y uno dice y uno dice, tan inteligente que son, ¿y por qué no pueden entender de Dios? Porque la inteligencia no te ayuda a comunicarte con Dios. Tampoco están las emociones ni la fuerza de voluntad. Únicamente el Espíritu es el que nos trae comunicación con Dios. Cuando nosotros andamos en el Espíritu, podemos comunicarnos con Dios. Por eso es importante que el hombre tiene que nacer de nuevo para tener una comunicación con Dios. Podemos comunicarnos con Él a través de la adoración, el pasar tiempo en oración, el estudiar la palabra de Dios. No lo podemos tocar físicamente, pero sí con nuestro espíritu. Quizá usted no puedo tocar a Dios así, pero con su espíritu sí lo puede tocar. No sé si usted ha sentido cómo Dios te toca. Dios te ha tocado. Hoy me tocó Dios, qué bonito. No es que te tocó físicamente, tocó tu espíritu, el ser espiritual. Por eso es importante que el ser humano nazca de nuevo. Así que por medio del espíritu los seres humanos podemos saber lo que Dios aprueba o desaprueba de su amor a nosotros, y que podemos conocer el espíritu como también tener compañerismo y comunión íntima con Dios, haciendo lo que Él le agrada. Si el espíritu del hombre no pudiera disfrutar lo celestial y divino, a nuestro espíritu nada de este mundo le satisface,
sino solamente Dios. Podemos hacer mil y una cosa. Podemos tener economía, podemos tener cosas buenas, buen trabajo, buen carro, buena casa, pero no te va a satisfacer. Lo único que te va a satisfacer tu espíritu es tener una buena comunicación con Dios. ¿Qué es lo que te va a satisfacer eternamente? Tener una buena comunicación con Dios. Por eso el ser humano, el ser no nacido de nuevo, siempre anda buscando algo para satisfacer. Lo buscan a través del alcohol, de las drogas, de hacer cosas que a la carne le gusta, pero al final del día está en un vacío. No te puedes llenar, porque el ser que Dios creó en el Edén lo crió tripartito, lo crió con alma, un cuerpo y un espíritu, y el espíritu es para que tuviera comunicación con Él. Por eso el ser humano que no ha nacido de nuevo no tiene paz, no tiene tranquilidad, anda buscando por aquí y por allá y no la puede encontrar. Ni el tener todo el dinero del mundo trae la paz que produce el Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Ese es el ser espiritual, el espíritu. El alma humana. Vamos a estudiar un poquito sobre el alma. ¿Sí entendimos lo que es el ser espiritual? Amén. Ok, entonces vemos lo que es el alma humana. El alma donde la transformación por el espíritu se lleva a cabo. Aquí tenemos la parte psicológica de nuestras vidas. Es también donde habita nuestra personalidad, nuestro temperamento, nuestra manera de ser. Debido a esto, el alma, la que pasa por un proceso de transformación, donde el carácter de Cristo es obrado en nuestra alma por medio del Espíritu Santo, reemplazando nuestra antigua manera de ser por el futuro del Espíritu. Entonces estamos que el alma humana es donde se produce la transformación del carácter de Cristo obrando en nuestra vida. Mientras el espíritu, donde podemos estar conscientes de Dios, es el alma donde estamos conscientes de nosotros mismos, y si estamos alegres, tristes, etc., es por medio del alma. Es donde se expresa lo que somos, o es bien donde los cambios pasan en nuestra vida, es donde se llevan cambios. Es aquí donde la obra transformadora del Espíritu Santo se realiza. El Espíritu Santo viene y cambia esta parte de nuestro ser, que es el alma. Por eso dice que el alma que pecare, esa va a morir. Es el alma donde surge la transformación. Es el alma donde nosotros podemos expresar la conciencia, tanto espiritual como terrenal. O sea, el alma es quien somos, es quien eres en sí. Es donde están tus pensamientos, es donde están tus decisiones, es donde dices si aceptas o no aceptas, en el alma. ¿Cómo surgió el alma? A diferencia del espíritu humano, vino directamente de Dios. El alma surge como resultado de la unión entre lo divino y lo terrenal. En Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Vemos que cuando Dios formó del polvo de la tierra, lo cual se refiere al cuerpo físico, y sopló en su nariz aliento de vida, lo cual es el espíritu humano, como resultado surgió el alma, y vino a ser un alma viviente, dice la palabra. El alma es neutral, puede ser influenciada tanto por lo terrenal como por lo espiritual. Fíjese usted, el alma es neutral y puede ser influenciada tanto por lo terrenal
como por lo celestial. ¿Qué quiere decir con esto? Que de acuerdo a lo que nosotros le demos a nuestra alma, va a tener una influencia. Si nosotros buscamos las cosas de Dios, va a ser influenciada por lo celestial. Pero si nosotros buscamos las cosas de aquí, de este mundo, darle el vuelo a la hilacha, a la carne, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Va a ser influenciada por lo terrenal. El alma es influenciada, o sea que es neutral. Entonces, si nosotros decidimos que nuestra alma sea más espiritual, busquemos las cosas de arriba, las cosas que proceden del reino de los cielos. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Y esto nos ayuda a nosotros cuando evangelizamos. ¿Cómo podemos explicarle a una persona? Porque las personas no entienden estos conceptos y muchas veces nosotros no podemos explicárselos, porque ni nosotros muchas veces lo entendemos. Lo podemos sentir, como decía ahorita, pero ya explicarnos es otro rollo, como decía por ahí, ¿no? Así que Dios nos formó y sopló en nosotros aliento en nuestra nariz y fue una alma viviente. Nosotros somos lo que es nuestra alma. Por medio de esta se puede expresar lo espiritual o los deseos carnales, como decía anteriormente. Es el alma en punto de encuentro entre lo espiritual y con lo terrenal, y ahí se decide quién va a controlar el alma. Toda persona que ha recibido vida en su espíritu debe buscar que sea el espíritu quien guíe y controle el alma. Buscar las cosas de arriba, como decíamos ahorita. El alma debe de servir como sierva, pero como sierva del espíritu, para que Dios exprese su vida a través de esta. Pero si el espíritu del hombre no tiene vida, entonces solo se expresa a través de esta de su naturaleza terrenal y lo pecaminoso. En Gálatas 5:17 dice: porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuáles son las funciones? Las funciones del alma. La función del alma es la parte psicológica de nuestro ser. Es el alma que tenemos las funciones que son las emociones, la mente y la voluntad. ¿Qué son? Las emociones, la mente y la voluntad. ¿Cuáles son las emociones? Con estas podemos expresar nuestro gozo, nuestra tristeza, podemos también mostrar nuestro enojo, casi eso no lo demostramos, ¿verdad? O amor. El Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dependiendo que sea lo que está influenciando nuestra alma, es el tipo de emociones que expresamos. Si estas emociones serían insensibles como objeto material, el pecado y la rebeldía a Dios ha hecho de muchas personas muy insensibles a los demás, de no sentir compasión por los que sufren. Yo miraba hoy las noticias y me llamaba mucho la atención y realmente me conmovió una entrevista que hicieron a los migrantes que vienen de Venezuela, y a uno le preguntaron que estaban pasando y les estaban cobrando cuota por pasar, y una forma de presionarles, ¿saben qué hicieron? A una mujer le arrebataron los niños y los aventaron al río para que se ahogaran. Y se ahogaron esos niños. Fue la forma de presionarlos para que pagaran la cuota a todos que iban. La mujer le quitaron los niños y la aventaron, los niños empezaron a ahogar y se ahogaron. No tener compasión por los que sufren.
¿Se imagina qué terrible es eso? Esta función del alma es expresar nuestras emociones. Nos fueron dadas no para gozarnos en el pecado, sino en el Señor, en su amor, en su poder, en su presencia. Dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Qué es la mente? Aquí en la mente tenemos una parte muy importante de nuestra vida del alma, ya que esta nos sirve de enlace entre el alma y el espíritu. La mente es la que hay un enlace, una conexión entre el alma y el espíritu. La renovación de la mente, esta función del alma nos capacita para poder pensar, meditar, recordar, memorizar y mucho más. Por eso dice Proverbios 19:2, el alma sin conciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. Es importante entonces que el alma tenga conciencia, que tenga la mente y la conciencia. La mente, siendo parte del alma, puede recibir influencia de parte del Espíritu de Dios o de la naturaleza pecaminosa heredada por Adán. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque si ocupamos de la carne es muerte, pero los que nos ocupamos del Espíritu es vida y paz. Así que la mente es el enlace entre estas dos partes de nuestro cuerpo. Sí, estoy captando la idea. Amén. La voluntad. Dios nos ha creado con la capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Dios no nos creó como átomos, como robots, sino nos dio la función de la voluntad. Nosotros, la voluntad es el libre albedrío que Dios puso en nuestra vida. No es nuestra libre albedrío, la voluntad. Dice, yo decido si lo hago o no lo hago. ¿Sabes que una de las cosas que Satanás más te pelea es la voluntad? Porque es lo único que es nuestro, la voluntad. Lo demás procede de Dios. La voluntad es lo que es nuestro. Por eso en la voluntad nosotros decidimos si adoramos o no adoramos a Dios. Este cuerpo vuelve a la tierra porque Él fue formado. Y el Espíritu dice que vuelve al que lo dio, ¿verdad? Y el alma es donde está la voluntad. Entonces, el alma, la voluntad que nosotros, por eso el diablo siempre anda buscando robarte la voluntad. ¿Sabe que una de las personas son poseídas? Lo primerito que les roba, les cancela, es su voluntad. Y luego le preguntan, ¿quién eres? Y ya no puede ni hablar, ya no tiene la voluntad. Cuando el diablo controla la voluntad, te controla todo. ¿Me explico? Cuando el diablo controla la voluntad, controla todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos que dejar de entregar nuestra voluntad al Espíritu, para que el Espíritu nos controle todo, lo opuesto a lo del diablo. No sé si me estoy dando a entender. Por eso es importante que nuestra voluntad, las decisiones que nosotros tomemos, sean de hacer que nuestra alma, influir a nuestra alma, que busque de la presencia del Espíritu de Dios. Amén. El Espíritu de Dios habla nuestra vida, pero también Satanás lo hace. Y la carne de igual manera. Pero ¿quién es que decide obedecer en nuestra voluntad? El diablo te puede hablar, el Espíritu te puede hablar, la carne te puede hablar, pero la voluntad va a decidir.
a quién hacer el caso, a quién escuchar. Así que, hermanos, cuando nosotros decidamos a quién seguir, nosotros vamos a tener un reflejo de nuestras decisiones. ¿Me explico? No necesitamos ser inteligentes para saber qué influencia a una persona a hacer lo que hace. ¿Es Dios? ¿Es la carne? ¿O es en las tinieblas? Dice la Biblia, por su fruto lo vas a conocer. Yo miraba, estaba analizando que cuando empieza la gente a sucumbir y su voluntad se empieza a contaminar, a ser influenciada por las cosas del mal, empieza un proceso muy lento, no de golpe. Satanás es muy astuto, es muy sutil. Dice que anda buscando a quien devorar, pero es muy sutil. Él es paciente, espera, poco a poco se van metiendo hasta que poco a poco te va robando tu voluntad hasta tomar control de él. Y yo analizaba muchos casos de personas que han caído de la gracia de Dios, matrimonios sólidos que han sido destruidos, y no únicamente se destruye en sí el matrimonio, se destruye toda la familia, todos se van, y luego no más la familia inmediata, sino las familias alternas vienen a traer una destrucción. Pero no creo que empezó así, poco a poco. Y yo me daba cuenta de comportamiento en algunas personas que te dan como señales de que su voluntad está siendo atraída por las cosas del mal. Empieza a haber un rechazo, primeramente en contra del liderazgo de la iglesia. Empiezan a quejarse de todo, horarios del servicio, que los servicios duran mucho, que cantan mucho, que está muy alta la música, que la predicación no les gustó, que esto, que lo otro. Empieza. Ya cuando está eso, yo paro antena, algo ya no está bien. Porque la voluntad, porque venir a la iglesia es venir una voluntad de adoración, venir a adorar al Señor, quien esté. Por ejemplo, yo me decidí mañana ir, yo no hablo mucho inglés y no entiendo mucho inglés, pero yo ahora le venía diciendo al Señor, que pueda entender todo lo más que pueda entender mañana donde voy a ir. Yo no voy a ir porque ¿quién va a estar? Yo voy para llenarme de su presencia. Voy con la determinación de ir a gozarme, cante quien cante, hable quien hable, quien esté o no esté. En primer lugar, pues no lo voy a entender todo, entonces ¿qué voy? A gozarme, a tener comunión con Dios, porque el Espíritu Santo es universal, su lenguaje es universal. Ahí no hay un idioma en particular, ahí el Espíritu Santo es universal, y todo aquel que va se va a llenar. Entonces yo voy a ir con ese espíritu de llenarme de su presencia. Pero cuando venimos predispuestos, venir a la casa del Señor, decimos, ¿quién va a predicar? Y va a predicar el pastor, pura piedra boca, hay que llevar el casco. Y lo que va a predicar el pastor allá, ay, ¿saben? Nos va a leer la capilla. Entonces ya venimos con esa actitud de predispuestos, entonces ya no nos vamos a gozar, porque nuestra voluntad ya no viene 100% decir, voy a adorar al Señor, cante quien cante, hable quien hable,
de quien está haciendo calor, está haciendo frío, yo voy a gozarme, porque dice tu palabra que donde estén 2 o 3 congregados, tú estás en medio, Señor. Esa es la actitud de un adorador, de uno que tiene la voluntad alineada al Creador, a buscar de su presencia, esté como esté. Si el templo está limpio, si el templo está caliente, si el templo está frío, no importa. Siempre importa la voluntad. ¿Con cuál voluntad venimos a la casa del Señor? Venimos para cumplir un mandamiento o para cumplir un compromiso, para quedar bien con quién. Venir a la casa del Señor con el espíritu de ser llenado de su presencia. Así que la voluntad, hermanos, muy importante, es donde tomamos decisiones de vivir para Dios, inclusive vivir para Satanás o vivir para el mundo. Es así, simple y eso. Este es el espíritu, el alma del hombre. Yo me acuerdo que antes, hace mucho tiempo, teníamos unos músicos que nos ayudaban. Y ya cuando miraba que la hermana aventaba las hojas porque venían, que ya quiero cantar, ¡tum!, las aventaba ahí. En el piano ya sabía que porque el hermano tocaba y ya cantaba. Ya en el transcurso del camino ya se había aventado un ramo. ¿Se imagina con la actitud? Llegaba y aventaba las hojas así. Y era de la adoración, de la alabanza. Pues ¿qué nos quedaba a nosotros, no? ¿Qué actitud? Y así, llegó la hermana así, se empezaba a reprender ese espíritu negativo, hasta que hacíamos un ambiente que entrara a la presencia del Señor. Entonces, la actitud cuenta mucho para que uno reciba. Usted desde que salga de su casa venga con una voluntad de decir, este domingo voy a la iglesia porque me voy a gozar y voy en su presencia, y cuando entre usted empiece desde ahí, si habla en lenguas, empieza a hablar en lenguas. Aquí nosotros no nos disgustamos si usted habla en lenguas, no nos disgustamos ni podemos oír o criticamos si alguien brinca, salta, llora, canta. Si el Espíritu Santo lo hace que haga eso, hágalo. Hay libertad. ¿Qué espíritu? ¿Con qué espíritu venimos? O sea, ¿qué voluntad venimos a la casa del Señor? Amén. Para más información sobre Iglesia Centro de Sanidad, visite cdstucson.org.